26ª sesión ordinaria de Cabildo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción 9 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por los artículos 47, 48, 49, 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo y en los artículos 35, 48 y 41, y además relativos y aplicables del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de San Agustín Mezquititlán Hidalgo, siendo las 15 horas con 9 minutos del año 2025, reunidos en la Sala de Expresidentes, declarada como recinto oficial para celebrar la 26ª sesión extraordinaria del Ayuntamiento, ubicado en la calle Isabel la Católica sin número, Colonia Centro, San Agustín Mezquititlán Hidalgo, código postal 43380. Los ciudadanos Germán Hernández Pérez, María Nancy Godínez Osorio, Paola Moreno Rivera, María Guadalupe Zamora Muedano, Noé Ríos Ortiz, Roberto Alílico Yáñez, Marbella Chávez Benítez, Rafael Benítez Rojas, Blanca Estela Razo López, Eniche Cid López Hostos, Yadira Uribe Pelcastre, presidente municipal, síndica, regidoras y regidores municipales, respectivamente, todos con el objetivo de desahogar el siguiente punto del día. Pase de lista y declaración de quórum. Declaración formal de la instalación de la 26ª sesión ordinaria. Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. Lectura del orden del día y en su caso su aprobación. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Hacienda relativa a la propuesta de la Ley de Ingresos 2026 para el municipio de San Agustín Mezquititlán Hidalgo. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 67 en materia de instancias municipales de la juventud. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 68, por medio del cual se exhorta a los 84 municipios del Estado de Hidalgo para que, en el ámbito de sus facultades, refuercen sus acciones en la implantación y operación del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño PBR-CET en sus respectivos propuestos de egresos del año 2025 y sus años subsecuentes. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 72, por el que se exhorta respetuosamente a los 84 municipios del Estado de Hidalgo para que actualicen la información relativa al presupuesto de egresos. 9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 73, por el que se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de fortalecimiento presupuestal de las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres. Lectura, discusión y en su caso aprobación económico 74 para el exhorto a los 84 municipios del Estado de Hidalgo en materia de sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y fomentar la igualdad de género. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 77, mediante el cual se exhorta las personas titular del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que difundan entre los municipios de la entidad la existencia y el objetivo de la red municipal de ciudades amigables con el fin de promover, orientar y en su caso la incorporación de los municipios a dicha red para la construcción de una sociedad más inclusiva para las personas mayores con discapacidad. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 83, por el que se emiten resolutivo a efecto de exhorto a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de centros de control animal y zoonosis. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 84, por el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 85, por el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de condicionamientos, rehabilitación y conservación de espacios deportivos. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 86, por medio del cual el Congreso del Estado de Hidalgo exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo para que ejerzan sus recursos con legalidad, transparencia y responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para que se realicen las adecuaciones presupuestarias necesarias en su respectiva asamblea. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 87,
por el que se exhorta respetuosamente a los 84 ayuntamientos para que, con la base en sus facultades y atribuciones, instalen la Comisión para la Atención Migrante en el Estado de Hidalgo. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 89 para fortalecer las acciones que promuevan y garanticen la ética pública, la transparencia y el combate a la corrupción en los municipios del Estado de Hidalgo. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 92 por el que se exhorta a los 84 municipios del Estado de Hidalgo en materia de capacitación a los primeros respondientes para actuar con perspectiva de género y en atención a enfoque especial y diferenciado. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 95 en materia del fomento, promoción del ámbito de la lectura durante el periodo vacacional de verano. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las minutas 10 del proyecto de decreto por el que reforman las diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación minuta 11, proyecto de decreto por el que se reforma el 26º párrafo del artículo 5 en materia de la Constitución del Estado de Hidalgo en materia de derecho de la juventud. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación 12º proyecto de decreto por el que se reforma el 2º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección de la familia y libre desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación minuta 9 del proyecto del decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de erradicación de la brecha salarial en la razón de género. Asuntos generales, convocatoria para la siguiente sesión ordinaria pública y clausura de la sesión. Primero, de haber realizado el pase de lista, el secretario general informa la presencia de 11 integrantes del Ayuntamiento de San Agustín Mezquititlán. Acto seguido, declaro el quórum. Segundo, acto seguido se realiza la declaración formal de la instalación de la 26ª sesión ordinaria. Tercero, se da lectura al proyecto del orden del día y se pone a consideración del Ayuntamiento para la aprobación. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos de los presentes, 11 votos a favor. Cuarto, acto seguido se realiza la dispensa de la lectura del acta anterior por el cual fue aprobada por unanimidad, así como la aprobación del acta mencionada por el secretario procede el conteo y la declara aprobada por unanimidad de votos de los presentes, 11 a favor. Quinto, acto seguido procede el siguiente punto de la lectura, orden, análisis y discusión, en su caso aprobación de la lectura y discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda relativa a la propuesta de Ley de Ingresos 2026 para el municipio de San Agustín Mezquititlán, Hidalgo. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor del dictamen de la Comisión de Hacienda relativa a la propuesta de la Ley de Ingresos 2026 para el municipio de San Agustín Mezquititlán. Sexto, acto seguido procede con el siguiente punto de aprobación del orden del día, lectura, discusión, en su caso aprobación del Acuerdo Económico 67 en materia de instancias municipales de la juventud. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor de lectura de la discusión, en su caso aprobación del Acuerdo Económico 67 en materia de instancias municipales de la juventud. Séptimo, acto seguido se procede con el siguiente punto del orden del día con la lectura, discusión y aprobación del Acuerdo Económico 68 por medio del cual se exhorta a los 84 municipios del Estado de Hidalgo para que en el ámbito de sus facultades refuercen las acciones implementando operación presupuesto basado en resultados y en el sistema de evaluación de desempeño PBRDC en sus respectivos presupuestos de egresos del 2025 y en sus años subsecuentes. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor del exhorto económico 68, por el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo para que el ámbito de sus facultades refuercen sus acciones en la implantación y operación del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación de desempeños PBRCED en sus respectivos presupuestos de egresos del año 2025 y en sus años subsecuentes. Octavo, acto seguido del procedimiento del siguiente punto del orden del día, la lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 62 por el que se exhorta presupuestalmente a los 84 municipios del Estado de Hidalgo para que actualicen la información relativa al presupuesto de egresos. El secretario general procede al conteo, declara aprobación por unanimidad de votos. Octavo, décimo
Noveno, acto seguido del procedimiento con el siguiente orden del día de la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 73, que exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de fortalecimiento de las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres. El secretario procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor del Acuerdo Económico 73, por el que se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de fortalecimiento presupuestal a las instancias municipales para el desarrollo de las mujeres. Octavo. Décimo, acto seguido, se procedió con el siguiente punto del orden del día de la lectura, discusión, en su caso aprobación del Acuerdo Económico 74, por el que se exhorta a los 84 municipios del Estado de Hidalgo en materia de sistemas municipales para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y fomentar la igualdad de género. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor del Acuerdo Económico 74, por el que se exhorta que los 84 municipios del Estado de Hidalgo en materia de sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y fomentar la igualdad de género. 11º, acto seguido procedido con el siguiente punto del orden de la lectura, discusión y, en su caso, aprobación económico de 77, mediante el cual se exhorta a las personas titulares del Instituto Nacional de las Personas Adultas para que difunda entre los municipios de la entidad la existencia y objetivo de la Red Mundial de Ciudades Amigas, con el cual de promover, orientar y, en su caso, la incorporación de los municipios a dicha red para construir una sociedad más inclusiva para las personas mayores, personas con discapacidad. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de los votos a favor del Acuerdo Económico 77, mediante el cual se exhorta a las personas titulares del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que difunda entre los municipios de la entidad la existencia y objetivos de la Red Municipal de Ciudades Amigables, con el fin de promover, orientar y, en su caso, la incorporación de los municipios a dicha red para que la construcción de una sociedad más inclusiva para las personas mayores con discapacidad. 12º, acto seguido del procedimiento siguiente del punto del orden del día de lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 83, en el que se emite la resolución efecto exhorta a los 84 municipios del Estado de Hidalgo en materia de centros de control de animal y zoonosis. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor del Acuerdo Económico 83, por el que se emite resolutivo en efecto exhortar a los 84 municipios del Estado de Hidalgo en materia de centros de control animal y zoonosis. 13º, el acto seguido se procede con el siguiente punto del orden del día, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 84, por el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia administrativa, supervisar, controlar y regular los panteones municipales. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos favor Acuerdo Económico 84, por el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales. 14º, acto seguido se procede con el siguiente punto del orden del día, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 85, por el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de acondicionamiento, rehabilitación y conservación de espacios deportivos. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación unanimidad de votos a favor del Acuerdo Económico 85, por el cual se exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo en materia de acondicionamiento, rehabilitación y conservación de espacios. 15º, acto seguido de este se procede el siguiente punto del orden del día, que es la discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 86, por medio del cual el Congreso del Estado de Hidalgo exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo para que ejerzan sus recursos con legalidad, transparencia y responsabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para que realicen las adecuaciones presupuestarias necesarias en sus respectivas asambleas. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor del Acuerdo Económico 86, por medio del cual el Congreso del Estado de Hidalgo exhorta a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo para ejercer sus recursos con legalidad, transparencia y responsabilidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para que se realicen las adecuaciones presupuestarias necesarias en sus respectivas asambleas. 16º, acto seguido se procedió con el siguiente punto del orden del día, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo Económico 87, por el que se exhorta respetuosamente a los 84 ayuntamientos para que, con base en las facultades y atribuciones, instalen la Comisión de Atención a Migrantes en el Estado de Hidalgo. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor del Acuerdo Económico 87, por el cual se exhorta el presupuesto a los 84 municipios para que, en base de sus facultades y atribuciones, instalen la Comisión para Atención a Migrantes en el Estado de Hidalgo. 17º, acto seguido del procede
procedido con el siguiente punto del orden del día: discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 89 para fortalecer las acciones que promuevan y garanticen la ética pública, la transparencia y el combate a la corrupción de los municipios del estado de Hidalgo. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos. Favor, Acuerdo Económico 89, fortalecer las acciones que promuevan y garanticen la ética, la transparencia y el combate a la corrupción del municipio del estado de Hidalgo. 18º, acto seguido procede el siguiente punto de orden del día: lectura, discusión y en su caso aprobación de Acuerdo Económico 92, por el que se exhorta a los 84 municipios del estado de Hidalgo en materia de capacitación en los primeros respondientes para actuar en perspectiva de género y atención en enfoque especial y diferenciado en el secretario general, que procede al conteo, declarar por unanimidad de votos a favor del Acuerdo Económico 92, por el que se exhorta a los 84 municipios del estado de Hidalgo en materia de capacitación en los primeros respondientes para actuar con perspectiva de género y atención en enfoque especializado y diferenciado. 19º, acto seguido se procede con el siguiente punto del orden del día: de la lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo Económico 95 en materia de fomento y promoción del hábito de la lectura durante el periodo ocasional de verano. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos y a favor del Acuerdo Económico 95 en materia de fomento y promoción del hábito de la lectura durante los periodos de vacaciones del verano. 20º, acto seguido del procedimiento del siguiente punto, el orden del día: de la lectura y en su caso de la aprobación de la minuta 10 del proyecto de decreto que reforma la diversidad de disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. El secretario procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor de la minuta 10 del proyecto de decreto de la reforma de las diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. 21º, acto seguido se procedió con el siguiente punto del orden del día: de la lectura, discusión y en su caso aprobación de la minuta 11, proyecto del decreto por el que se reforma el 26º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derechos de la juventud. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor de la minuta 11, proyecto del decreto por el que se reformará el 26º párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derechos de juventud. Acto seguido se procede al siguiente punto del orden del día: de la lectura, discusión, en su caso aprobación de la minuta 12 del proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección de la familia y la libertad del desarrollo de niñas, niños y adolescentes. El secretario procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor de la minuta 12, proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de protección de la familia y de libre desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 23º, acto seguido procedido en el siguiente punto del orden del día: la lectura, discusión y en su caso aprobación de la minuta 9, proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de erradicación de la brecha salarial en razón de género. El secretario general procede al conteo y declara la aprobación por unanimidad de votos a favor de la minuta 9, proyecto del decreto que se adiciona un párrafo tercero al artículo 7 de la Constitución del Estado de Hidalgo en materia de erradicación de la brecha salarial en razón de género. 24º, acto seguido procedido del siguiente punto del orden del día: asuntos generales, en el que el uso de la voz, la regidora Marbella quiere comentar una situación que solicitó que cuando exista alguna acción en beneficio de una comunidad le demos a conocer a los delegados, ya que se hace y se necesita coordinar más activa. En el uso de la voz, la síndica municipal hago entrega de una solicitud al oficial mayor para que nos comparte el primer informe de gobierno, en que en ese momento el oficial mayor hace entrega vía digital el primer informe de gobierno del municipio. En el uso de la voz, el regidor Rafael, tengo un tema con los apoyos que han brindado en el área de agropecuario, ya que comenta que se hacen entrega de manera dispareja. En el uso de la voz, la regidora Anit comenta que en el Cobay huele muy feo a gallina muerta. Solicito que se le haga una inspección necesaria del lugar. El uso de la voz, la regidora Lupita solicitó vehículo para el día jueves, ya que vamos a una capacitación a la ciudad de Pachuca. 25º, el siguiente punto del orden del día convocó a la siguiente sesión ordinaria que tendrá verectivo el 6 de octubre en la sala de cabildos. 26º. Por último, el licenciado Germán Hernández, presidente municipal, procede a la clausura de la sesión manifestando que siendo las 15 horas con los 40 minutos del 22 de septiembre del año del 2025 se clausura formalmente los trabajos realizados en la 26ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de San Agustín Mezquititlán, Estado de Hidalgo. Que tengan un excelente día. Es importante
recalcar que el presente acta es un extracto, ya que las mismas obras de la sesión grabada procediente a elaborar el duplicado en el acta misma, que se ratifica con su firma y para constancia lo que en ella se intervinieron de conformidad con el reglamento interior del ayuntamiento.